Esto, ¿verdad? Hermanos, vamos a seguir estudiando Santiago. Hoy vamos a terminar por fin, ¿verdad? El capítulo 1. Santiago ha hablado en este capítulo acerca de tres cosas. La primera, acerca de la realidad de las pruebas y las tentaciones constantes en los hombres de Dios. La segunda habla acerca de que hay que soportar las pruebas. Que esas pruebas no vienen de parte de Dios, sino que decía que el enemigo número uno de ti mismo eres tú. Está en tu interior ese mal. Y habla y adora a Dios debido a lo que Él hace. Y en la última parte de este capítulo nos habla acerca del creyente con relación a la Biblia. Primero veíamos que era necesario oír la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. El segundo punto hablaba acerca de que ya no solo basta oírla, sino hay que ponerla en práctica. O sea, es necesario oírla, pero es también muy necesaria ponerla en práctica. Y hoy, hermanos, vamos a ver lo que el creyente evidencia. Todo creyente que pone en obra la palabra de Dios evidencia el fruto de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a leer, hermanos, Santiago 1, versículos 26 y 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Así dice la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Santo, te agradecemos tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque tú nos enseñas a relacionarnos contigo. Tú nos enseñas cómo debemos ser en realidad. Y te pedimos perdón, Padre, por nuestros constantes tropiezos, porque fallamos en ser hacedores de la palabra. Y también fallamos, Padre, en ser testigos fieles de quién eres tú. A pesar, Padre, de escuchar tu palabra, a pesar de venir a una iglesia que tú guardas en tu mano, muchas veces fallamos en mostrar cómo realmente debemos vivir. Te pedimos, Padre, que sigas haciendo tu obra a través de tu palabra, que hables a nuestros corazones, que penetres hasta lo profundo de nosotros. Y, Padre, nos permitas ser unos hijos tuyos que evidencien fruto verdadero. Usa este humilde siervo, Padre, para exponer tu palabra. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora Santiago pasa a otro punto importante. Ya no solo no es suficiente oír la palabra, como veíamos hace 15 días. Pero ahora Santiago nos dice, tampoco es suficiente ser religioso. Tenemos que mostrar realmente quién somos. ¿Qué significa ser religioso? Religioso significa alguien que se ocupa en las observaciones, en todo lo que debe de hacer una religión. También se puede traducir como una palabra de ser devoto, de ser piadoso. Y esta palabra es un poco difícil de explicar, porque esta palabra solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. Obviamente se usa para personas que son religiosas a otras religiones, ¿no? Fuera del cristianismo. Por eso esta palabra es difícil de dictar un significado claro. Pero varios eruditos que estudian las palabras originales, que estudian los textos originales, han llegado a la conclusión que esta palabra significa que es alguien que únicamente se fija en adoración externa. ¿Saben cuál es la adoración externa? Es cantar, por ejemplo. Cantar es una adoración externa. ¿Qué más es una adoración externa? Orar. Cuando se paran aquí en la iglesia y oramos, muy bonito, ¿no? Si vienen los jueves, pues más bonito, hermanos. Sería muy bien que vinieran los jueves. Entonces aquí también oramos, es una adoración externa. Leer su palabra
es una adoración externa. En los cultos, hacemos una adoración a Dios a través de la lectura de su palabra. Entonces, alguien religioso, según lo que podemos entender en este pasaje, es alguien que únicamente se ocupa de la adoración externa, de que los demás vean que Él es un verdadero adorador. Pero en su corazón no hay una adoración verdadera. Esta es a lo que se refiere. Dice, si alguien se cree religioso, dice, pero tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Dice, no refrena su lengua. ¿Saben qué significa esta palabra? Pues que es chismoso o que es mentiroso. Dice, si alguien se cree un cristiano bautista verdadero, pero no refrena su lengua, si es chismoso, si es mentiroso, si maldice, dice, su religión es vana, se está engañando a sí mismo. Es increíble esta exhortación. Dice, si alguien se cree muy religioso, si alguien se cree un verdadero adorador de Dios, pero no refrena su lengua, está viviendo engañado a sí mismo. Y aquí debemos hacer una aclaración. ¿Está mal ser religioso? ¿Está bien ser religioso? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Sí o no? Solo muevan la cabeza si no quieren. ¿Sí o no? Últimamente se ha dado así como más entre el movimiento evangélico decir, yo no soy religioso, yo tengo una relación personal con Dios. ¿Se han escuchado esa palabra? Y miren, es bonito, suena bien, ¿verdad? Yo no soy alguien religioso. Y entiendo por dónde va la cuestión, ¿no? Porque es justo esa religiosidad de la que habla aquí Santiago. Pensar que somos muy buenos y perfectos. Decir, mira, yo soy muy santo, vengo todos los domingos y los jueves al culto de oración. Y llego temprano a la escuela dominical con el pastor. Soy alguien muy santo. Dice, pero vive una vida completamente diferente a lo que dice practicar. A esa religiosidad es a lo que se refiere. Pero ser religioso en sí no es malo. Ser religioso, la palabra, significa ser alguien que practica dogmas, que practica los mandamientos de Dios. ¿Okay? No está mal ser religioso. ¿Qué es lo que está acusando aquí Santiago? Lo que está acusando Santiago es no vivir en armonía entre lo que tú dices practicar y lo que tú vives. Ese es el problema. Cuando dice, no refrena su lengua, no habla acerca de los cristianos que son mentirosos, sino está apuntando al problema de los cristianos que no viven su cristianismo. Puede haber, es que siempre tenemos que llegar a esa reflexión, pero puede haber un cristiano adúltero que viva abiertamente, adúlteramente. Ustedes pueden decir, pues los he visto. ¿Cuántas ocasiones hemos visto ese problema? Pero lo que está diciendo aquí es que dice, está viviendo una dualidad entre lo que él profesa ser y lo que realmente es. Y dice, y ahí se está engañando a sí mismo. Y es una religión vana. Entonces, lo que habla Santiago dice, si tú te crees muy santo, dice, vive lo que dices vivir. Es simple, vive lo que dices vivir. Es vano. Nos habla acerca de que hemos anexado más cosas a ser religioso. ¿Qué es ser religioso? Es llevar la ética de las Escrituras a nuestra vida. Ser religioso, obviamente, si usted va a una fiesta y le dicen, no se quiere tomar una cerveza, yo espero, hermanos, que vivan su cristianismo real. Le digan, no, hermano, no, o no, primo, o no, amigo, yo no tomo cerveza. Debe decir, ¿eres un religioso? Debe decir, sí, porque la Biblia nos habla acerca de que no debemos emborracharnos. Dice, no tomes vino en el que hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. ¿Es un religioso? Sí, pero es como de esa manera agradamos a Dios. Pero tristemente llegamos a un punto en el que la religión se llena de cosas que son nuestras ideas y no la palabra de Dios. Y ahí es cuando la religión es un problema. Vamos a Mateo 25, Mateo 23, versículo 27.
Mateo 23, versículo 27, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Qué está atacando Jesús aquí? Justo el mismo problema, el ser religioso. La religión en los judíos se había mezclado, le habían puesto varias tradiciones humanas. De hecho, en la Biblia se describe que antes de comer se tenían que lavar. La ley dice que se laven las manos. Es interesante, la ley de Moisés dice: lávense las manos antes de comer. Y tristemente nosotros pecamos muchas veces, ¿no? Porque nos da enfermedad en el estómago debido a que no nos lavamos las manos. Bueno, pero ahí la ley decía: lávense las manos antes de comer. Y nos decían, se sentaron unos viejitos que estudiaban la ley y dijeron: ¿hasta dónde hay que lavar las manos? ¿En qué punto es la mano? ¿La muñeca es la mano? Entonces decían: sí es la mano. Bueno, si es la mano hay que lavarla. Decían: pero ¿qué tal si me lavo hasta la mitad del hombro? ¿Es la mano o no es la mano? Entonces, imagínate, esas eran las peleas, y siguen siendo muchas peleas así en la actualidad. Entonces, ¿la mitad del brazo es la mano, sí o no? Pues no sé, pues como no sabemos que sea hasta la mitad del brazo. Y después decían: ¿sabes qué? ¿Y el codo? ¿El codo es la mano o no es la mano? Pues yo creo que sí es la mano. Mira, por si no es, o si es, que la ley sea lavarse hasta el codo. Si alguien no se lava hasta el codo antes de comer, está pecando. Y entonces, cuando ven a Jesús comiendo con sus discípulos, dicen: oye, no te lavaste hasta el codo. Dice: eso es reglas de hombres. No es lo que dice la palabra de Dios. Así somos de estrictos. Entonces llegamos a la iglesia con esas ideas. ¿Está bien o no está bien bailar? A ver, ahora no. ¿Está bien o no está bien ver la tele? ¿Está bien o no está bien escuchar la radio? Cuando la palabra de Dios dice: todo lo que hagas glorifique a Dios. Entonces, esa norma es la que nos dicta saber si debemos o no hacer cosas. Y muchas veces sabemos que está mal o que está bien, pero no lo hacemos debido a nuestra religiosidad, a que agregamos cosas a la ley de Dios. Es eso a lo que se refiere una religión vana. Ellos no ponen en práctica lo que creen y ponen más cosas de los que deberían de creer, o sea, de lo que deben de hacer, le suman cosas, y a las cosas que no deben de hacer le restan. Estos escribas, fariseos, los fariseos son seguidores de la ley, perfectamente seguidores de la ley. Pablo te dice: yo soy fariseo de fariseos. Ser fariseo habla de que eras puro delante de la gente. Entonces, al Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos, dice: yo soy más puro que todos los fariseos. ¿Por qué? Porque seguían sus propias reglas, añadidas y quitadas. Dice: pero Jesús, que ataca, dice: ustedes son como un sepulcro blanqueado. ¿Qué significa eso? Pues hagan de cuenta que donde murieron ponen una capilla, una casota así de grande, así como esas tumbas de los narcos en Sinaloa y así, que ponen casas de 2 pisos sobre las tumbas. Es increíble. Dice: parecen muy bonitas por fuera, dice, pero por dentro hay un muerto. Dice: esa es la religiosidad. Por fuera, en adoración externa, a través de cantar, y se canta muy bonito, y lee la palabra muy bien, no se traba como el pastor Israel, y ora de maravilla, ora mejor que nuestra hermana Cindy. Este es un verdadero cristiano, pero no vive la palabra de Dios. Dice: eso se está engañando a sí mismo. Es una religión vana. ¿Qué significa vano? Que no vale, que no le sirve. Vamos al versículo 27. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Al igual que en los tiempos, las personas, esta carta fue escrita para unas personas reales, para unos cristianos. Eran judíos cristianos. Y recuerden que aquí, igual que en esos tiempos, la religión había llenado las iglesias, los templos. Entonces, aquí había judíos
que conocían de Dios. Los judíos se sentían superiores a cualquier otra religión porque adoraban a Dios vivo. Sin embargo, habían pegado muchas de sus tradiciones, muchas de sus cosas, y se creían superiores incluso que los cristianos. Decían, ustedes no se circuncidan, nosotros los judíos somos mejores. Ustedes no se lavan hasta los codos, nosotros los judíos somos mejores. Y entonces Santiago les dice, miren, eso es tradición, esa religión está manchada, está sucia. Dice, ¿cuál es la religión limpia? Es esta. Empiezan a implementar, ellos han empezado a implementar cosas a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es igual en estos días. Ahora, gracias a Facebook, gracias a las redes sociales, podemos conocer iglesias de otros lados del mundo. Y esa es una espada de doble filo. Puedes conocer hermanos que ponen la palabra fielmente, pero también puedes ver personas religiosas que anexan cosas que ellos creen que es correcto. Estaba viendo el caso de una señora que se llama a sí misma pastora y dice, yo soy pastora y prohíbo que se maquillen y prohíbo que las mujeres vengan en pantalón. ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Por qué no es la palabra de Dios? Porque nosotros vamos a las escrituras y no leemos un pasaje donde dice las mujeres no usarán pantalón o donde dice las mujeres no se maquillarán. Si así dijera la palabra de Dios, lo deberíamos creer. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Nuestra vida se ha llenado de religiosidad. Hemos pegado cosas que no vienen en la palabra de Dios. Inclusive cosas en la palabra de Dios las hemos quitado a nuestra conveniencia. Y esa, hermanos, es una religión manchada y contaminada. Dice, pero ¿cuál es la religión pura? ¿Qué significa esta religión pura y sin mancha? Pura habla de limpia y sin mácula habla de libre de contaminación. ¿Por qué? Porque el hombre contamina la religión de Dios. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque el hombre contamina la religión de Dios. Ser seguidores de Cristo. Y es interesante, dice Santiago en el versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Dice, es Dios el que va a juzgar la religión pura y limpia. La religión que busque a Él. No la va a juzgar los hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, han escuchado de alguien decir, esta iglesia es la iglesia verdadera de Dios y fuera de esta iglesia nadie es la iglesia de Dios? ¿Han escuchado esa frase? Pues yo cada vez que me encuentro con los testigos de Jehová y trato de hablar con ellos, me dicen eso. Dice, los testigos de Jehová son la iglesia de Dios y lo demás son religiones que se van a ir a la perdición. Y no solo ellos, tristemente también lo he escuchado en bautistas, lo he escuchado en metodistas, lo he escuchado en pentecostales, lo he escuchado en otras religiones, ¿no? En otras denominaciones, inclusive en las sectas hablan de eso. Sin embargo, aquí Santiago nos va a decir cuál es la buena, ¿ok? Obviamente la bautista, ¿verdad? Dice aquí, la religión pura y sin mácula es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí Santiago nos da dos maneras, dos manifestaciones prácticas de una religión pura y sin contaminación del hombre. La religión, vamos a llamarla así, de Dios. ¿Okay? La forma en la que Dios quiere que su pueblo se relacione con Él. Y son dos cosas prácticas. La primera dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué significa visitar? Significa que vas pasando a dar la vuelta, como nosotros coloquialmente decimos, echarle el ojo, dar una vuelta por ahí, ¿cómo está? Visitar, la palabra original, obviamente las palabras nos ayudan, en el idioma original nos ayudan a entender un poco mejor el versículo. La palabra original habla de tener cuidado de algo, de examinar, de inspeccionar, de visitar con el propósito de ayudar. Entonces, la religión pura, sin contaminación de Dios, es visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones. Es tener cuidado de estas personas. Es interesante porque no habla de los hermanos, dice de viudas y huérfanos. Las viudas y huérfanos a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, han tenido un cuidado especial de parte de Dios. Dios se ha encargado de estas personas que son tristemente muy vulnerables en la sociedad. Y actualmente lo siguen siendo. Dios siempre ha tenido un cuidado especial con estos grupos. Vamos al Salmo 86, versículo 5. Salmo 68, perdón, tengo problemas para leer. Salmo 68, una disculpa, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su morada santa. Es increíble. Perdón, en su santa morada. Es increíble lo que está diciendo. ¿Dios quién es? Dice, es el Padre de los huérfanos. Puede que tu padre haya sido un mal padre. Sin embargo, nuestro Padre Celestial tiene un perfecto cuidado con sus hijos. Dice, pero en especial, dice, de los huérfanos y defensor de las viudas. Actualmente sigue siendo un problema las personas que viven, que son huérfanos, las personas que son viudas. Inclusive en nuestros tiempos, las madres solteras también sufren. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla Santiago? De visitar. Dice, ¿cuándo lo debes de visitar? Dice, en sus tribulaciones. ¿Qué significa la tribulación? Significa, obviamente, no solo cuando estén pasando un mal tiempo físicamente, cuando tengan necesidad físicamente, sino esta palabra habla de sus problemas de una manera, de tener cuidado de este grupo de una manera integral, no solo de la cuestión física, sino también de la cuestión espiritual y emocional. Es esto a lo que se refiere Santiago. Vamos a Marcos 12, versículo 34 al 40. Perdón, del 38 al 40. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Mateo 12, 34 al 40. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y en las primeras sillas de las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora entiendo, hermanos, por qué no les gusta sentarse tan adelante en el templo, ¿verdad? No es cierto. Aquí habla acerca de justo el problema que está atacando Santiago. Estos fariseos y estos escribas vivían una adoración externa. Dice, en lugar de ir a visitar y cuidar de las viudas y los huérfanos, ¿qué hacían? Dice, oraban largas horas. En lugar de cuidar integralmente a estos grupos de personas en la sociedad, dice, preferían orar largamente. En pocas palabras, hermanos, en lugar de ir a visitarlos, preferían simplemente orar. Santiago, más adelante en su epístola, dirá que estás pecando. Dice, cuando tú tienes algo que dar con tu hermano que tiene necesidad, y le dices, ve con cuidado, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Dice, cuando tú tienes algo que compartir con él. Esto habla de una falsa religión. Dice, esta es la verdadera religión. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo Santiago? Santiago se refiere, la verdadera religión es aquella que ama a su prójimo. Es muy interesante. Jesús les dice a los escribas, dice, vayan y aprendan de la ley que está en Malaquías, que dice, misericordia quiero y no
sacrificios. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que no quiere que vengamos a su iglesia a adorarle? ¿Que no quiere que lo glorifiquemos? No, dice, no trates de pintarte diciendo que eres muy bueno, únicamente viniendo a la iglesia y no teniendo misericordia de tu prójimo, no viviendo la religión que profesas ser. Es muy triste, hermanos, vemos muchos hermanos cayendo en nuestras iglesias, en general, en muchas iglesias, hermanos cayendo. ¿Por qué? Porque no viven lo que dicen ser. Si son cristianos, hermanos, vivan siendo cristianos. Cuando dice ama a tu prójimo, ámalo. Cuando dice perdona a tu prójimo, perdónalo. Cuando dice ten misericordia de tu prójimo, ten misericordia de ellos. Y obviamente cuando dice no mientas, no mientas. No des mal testimonio de tu prójimo, no des mal testimonio. Cuando dice no codicies, no codicies. Eso, mis hermanos, habla de vivir una verdadera religión pura y sin mácula, y sin mancha, sin contaminación. Es la verdadera religión de Dios. Amar a tu prójimo. La segunda de ellas, en Santiago, dice, una es visitar a los huérfanos y viudas, y la otra dice guardarse sin mancha del mundo. Esta palabra de sin mancha parece ser una referencia a 1 de Pedro 1, versículo 19. 1 de Pedro está después de Santiago, unas hojas después. 1 de Pedro 1, versículo 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, guárdense, así como Cristo, en este mundo, sin mancha y sin contaminación. Dice, así hay que guardarnos. El creyente debe de estar limpio en su peregrinaje. Habla de ser alguien intachable. El verdadero cristiano, hermanos, va a amar a su prójimo. Obviamente, a lo que me estoy refiriendo no es que dejemos de orar por largas horas a Dios. No estoy diciendo que dejemos de venir el domingo a adorar y agradecer a Dios, sino estoy hablando de que debemos de venir, pero también debemos de hacer la palabra de Dios, amar a nuestro prójimo y guardarnos a nosotros mismos en este mundo, ser intachable. Habla de alguien que no le pueden reprochar lo que ha hecho. Que cuando le digan, porque esto va a pasar, hermanos, si ustedes son cristianos, va a pasar, alguien les va a decir una mentira, van a blasfemar, algo así dice la palabra de Dios, dice, sí como blasfemar, pero van a decir todas esas palabras, dice, mintiendo. ¿Qué significa eso? Que cuando le digan, este hombre es un adúltero, tú vas a ser intachable, porque voy a decir, la verdad es que no. No hay una prueba de que eso sea verdad. Cuando digan, este hombre es mentiroso, nadie va a poder decir lo contrario. Decir, sí, yo escuché que él dijo esta mentira. Nadie lo va a poder comprobar. Esto es a lo que habla. Dice, guárdense en este mundo intachablemente. Que nadie le pueda reprochar nada a usted porque está viviendo en armonía lo que cree con lo que vive. Entonces, esta es la verdadera religión. Dice, hay que guardarse. ¿Cuándo hay que guardarse? El domingo, que se guarda el domingo. Esta palabra es, a mí no me gustaba mucho el español, pero he tenido que estudiar español. Esta palabra está en un infinitivo. ¿Qué significa eso? Que es una actividad continua. Es como correr. ¿Cuánto tiempo corres? Pues correr es indefinitivo, es continuo. Aquí la palabra guardarse es infinitiva. Habla que siempre hay que guardarnos. No hay que descuidarnos ni un segundo. Nada de que lo voy a perder un ratito, hermanos. Eso no es aquí. Hay que guardarnos siempre. Hay que vivir lo que creemos. ¿Y de qué hay que guardarnos? Dice Santiago. Así pues, del mundo. ¿Qué es el mundo, hermanos? El mundo es la fuente de contaminación para nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a Juan 17, versículo 11.
Juan 17, versículo 11. Esto se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Aquí Jesús está a punto de ser arrestado y antes de ser arrestado ora por sus discípulos. Y en esos discípulos estamos incluidos nosotros. Está orando aquí por los 12, pero esta oración se extiende a todo discípulo y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Dice: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno y así como nosotros. Dice: yo ya me voy de este mundo. Dice: pero estos están en el mundo. Pero la oración de Jesús es: guárdalos, Padre, en el mundo, que no se contamine el mundo. ¿Por qué es esta exhortación tan increíble hoy en día? Porque tristemente durante todo el tiempo en la iglesia se ha contaminado del mundo. En estos días sigue siendo un hecho que nos seguimos contaminando del mundo, y es muy fácil verlo. En estos tiempos hay una ideología fuerte acerca del feminismo, acerca de que la mujer debe ser empoderada. Si han escuchado esas frases, hay marchas cada 8 de marzo y hay muchas marchas en contra abiertamente de la palabra. Y puede parecer para los cristianos decir: pues esto es una mentira. La Biblia no nos llama acerca de que la mujer sea empoderada. Todos, dice, somos igual delante de Dios. Es Romanos donde dice esclavo o libre, dice griego o bárbaro, dice hombre o mujer, judío o gentil, dice todos son igual delante de Dios. Pero el hombre tiene liderazgo sobre la mujer. El liderazgo no es lo mismo que dominio. No habla acerca de someter, no habla acerca de esclavizar, sino que es responsable de la mujer. Y entonces en las iglesias han entrado esas ideologías del mundo. Las iglesias se contaminan del mundo, no se han guardado del mundo. Vemos a pastores abiertamente homosexuales, vemos a pastores abiertamente todas esas siglas que tienen, abiertamente predicando en la iglesia su palabra. No viven lo que practican, no viven, lo que creen. Incluso vemos pastoras en las iglesias, porque dice la palabra de Dios. Dice Pablo, dice: porque yo en la iglesia no es permitido que la mujer tenga dominio sobre el hombre. Entonces ahí nos está prohibiendo el pastorado femenino. La iglesia constantemente se contamina del mundo, y lo hace de una manera tan sutil que aquellos que siguen guardando la palabra de Dios, adivinen cómo los llaman, hermanos: religiosos. Pero esta, hermanos, es la religión pura: guardarnos del mundo, aunque estemos en el mundo. ¿Qué debe ser la iglesia en el mundo? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Vamos a fundar nuestra propia comunidad lejos de este mundo? Somos llamados a ser luminares en este mundo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer el versículo 9 para entenderlo mejor. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice el 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis.
Pueden decir, hermanos, eso es una palabra muy dura. Pero lo que está diciendo, dice, no les digo que no se junten con los borrachos. Porque adivinen qué. Nosotros, como dice Efesios, dice, ustedes eran así en otro tiempo. Pero hermanos, debemos entender que en otro tiempo, no ahora que hemos venido a los pies de Cristo. Dice, los que dicen ser cristianos y practican tales cosas, dice, con eso sí, no te juntes. Con los que viven una religiosidad, dice, no te juntes. Pero no ponen en práctica lo que creen. Somos llamados a llamar a esas personas, a extender la misericordia de Dios hacia esas personas, hacia las personas necesitadas, hacia los adúlteros, hacia los mentirosos, hacia los alcohólicos, hacia los drogadictos, hacia los huérfanos, hacia las viudas. Todos tenemos la obligación de llevar el evangelio de la reconciliación con ellos. Que Dios obre en sus corazones y los restaure, igual como lo hizo con nosotros. Dice, pero el peligro está, dice, juntarte con aquellos que se llaman hermanos y son todo eso. Nosotros estamos llamados a ser luminares en el mundo, pero debemos de cuidarnos de la religiosidad con la que nos adornamos. Debemos también tener cuidado de amar al mundo y a las cosas que tiene. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, no ames al mundo y las cosas que tiene. ¿Cuáles son las cosas que tiene el mundo? Dice, los deseos de la carne, perdón. Aquello que sabes que está mal, pero en ti resulta o produce un placer. Dice, los deseos de los ojos. Eso engloba el adulterio, la codicia, la vanagloria, el querer gloriarse a sí mismo, que todos vean que tú eres el mejor, el más glorioso, el más rico, el más fuerte. Dice, y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Pues habla acerca de tener un castillo inmenso, tener la camioneta más nueva, cosas que son vanas en este mundo. Nosotros debemos de permanecer con la idea del peregrino. Estamos en este mundo con una misión, llevar el evangelio a todas las criaturas, pero no debemos de amar al mundo y las cosas que él tiene. ¿Cómo hay que guardarnos? Sin mancha, irreprochable, que nadie pueda decir que tú eres un cristiano, debe de ser, pero un borracho. Eso no es un cristiano verdadero. Hermanos, debemos de cuidarnos de una verdadera religión. Jesús nos llama a cumplir los dos grandes mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo. Esa, hermanos, es la religión que Dios nos da. Lo demás, hermanos, son inventos nuestros. Todo lo que digan, hermanos, debe de estar en la palabra de Dios. Si no, es una religión contaminada. Todo lo que hagan debe de estar sustentado en la palabra de Dios. Si no, es una religión contaminada. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con las demás denominaciones? ¿Son verdaderas? ¿Son falsas? Pues si cumplen la palabra de Dios, si la ponen en práctica, es una religión limpia y no está contaminada. Pero si han agregado cosas, ellos, de sus tradiciones, tristemente, es una religión vana. Hermanos, que lo que nosotros creemos
Si tú te identificas como un bautista, si te gusta venir a esta iglesia, o si no te gusta porque el predicador no se le entiende, y quieres ir a otra donde es un mejor predicador, donde el grupo de ministerio es mejor, tiene luces, o donde las oraciones son mejores, que pongan en práctica la palabra de Dios. Que todo lo que hagan, que todo lo que dicen, que todo lo que enseñen, que todo lo que oren, que todo lo que canten, sea la palabra de Dios. Nosotros aquí nos esforzamos por poner en práctica la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo soy bautista. Porque tratan, a ver, unos se equivocan, hermanos, y nosotros también llegamos a equivocarnos. Pero nuestro mayor deseo es que vivamos la palabra de Dios. Y ese debe ser el deseo de todos. Hermanos, juntos como iglesia, vivamos esta religión pura que viene de parte de Dios. Amemos a nuestros prójimos. Los hermanos, los alabo, les animo, les reconozco, hermanos, que son una iglesia misericordiosa, que su corazón se mueve cuando alguien está en necesidad. Sigámoslo haciendo y hagámoslo más, hermanos. Hagámoslo porque amamos a nuestro prójimo y porque amamos a Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, te agradecemos tus bondades, te agradecemos tu gracia que es abundante, Padre. Es abundante, tristemente, porque nuestros pecados son muchos. Pero te agradecemos, Padre, porque derramas tu gracia, derramas tu misericordia sobre tu iglesia. Te pedimos perdón porque hemos fallado muchas veces. Quizá como pastor, quizá como liderazgo, quizá como miembro, Padre. Pero lo que queremos, Padre, no es que nos vean. Queremos que te vean a ti como un Dios glorioso, un Dios de misericordia y un Dios de amor. Permítenos, Padre, ser luminares en este mundo que cada vez se aleja más de ti, este mundo que está caído, en este mundo donde muchas veces, donde nosotros habitamos. Pero te pedimos, Padre, que nos guardes en este mundo y que podamos reflejar tus virtudes, que las personas glorifiquen tu nombre. Úsanos, Padre, como una herramienta fiel. Úsanos como una iglesia, Padre, que refleja tu carácter. Que las personas se puedan acercar a ti a través de nosotros, que somos unas piedras vivas. Úsanos, amado Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.